Vamos con más información. Eduardo Juchín, especialista en temas electorales. Bienvenido, Proyecto Puente, mi estimado. ¿Cómo Muy buenos ves? días, Luis Alberto. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, a ver, lo que resumió la Corte, la invalidación del Plan B, la primera parte, ¿qué significa? Y la respuesta del presidente, que me sorprende el lenguaje del presidente. Primero, lo que resolvió la Corte. ¿Cuál es tu interpretación? Es la tuya. Comenzaría por decir, Luis Alberto, por recordar que el Plan B consta de dos grupos de leyes reformadas y una de ellas nueva, que fueron aprobadas en diciembre, estas reformas, en diciembre de 2022, dos de ellas, y el resto en febrero de 2023. Lo que invalidó la Corte por vicios en el procedimiento legislativo son las reformas a las dos primeras leyes aprobadas en diciembre del año pasado. Estas son las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Eso fue lo que validó la Corte, y eso significa que para efectos prácticos estas leyes, estas reformas a las leyes ya son expulsadas del régimen jurídico, ya no existen. Están las cosas de estas dos leyes tal como estaban antes de las reformas. Esto es lo que resolvió ayer la Corte con una votación dividida de 9-2. Se necesitaban 8, como mínimo, 8 votos de los ministros para determinar la invalidación, y bueno, se tuvieron 9 votos, uno más de los necesarios. Eso es lo que ocurrió, y queda pendiente en la Corte por resolver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que tienen que ver con la segunda parte del Plan B, que fue aprobada, como decíamos, en febrero de este año. Eso es lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es por lo lo que que queda? refiere a la reacción del presidente, pues realmente es una reacción lamentable, explicable, porque pues le echaron abajo las reformas como hemos dicho, estas dos primeras reformas, y también esta decisión prefigura lo que puede ocurrir con las restantes 4 leyes. Pero, digamos, decir por esto que el Poder Judicial está podrido, yo creo que es un exceso del presidente lamentable, que no es bueno para nadie, ni para la Corte, ni para la propia investidura presidencial. Sí, es decir, exacto, para la propia investidura presidencial. Estamos en un régimen ciertamente presidencialista, pero una democracia constitucional. Eduardo, México, en una división. En efecto, Luis Alberto, y en una democracia, aunque pareciera que eso se olvida por momentos por parte de la mayoría de Morena y sus aliados, en una democracia las minorías también son parte y no pueden ser ignoradas, como ocurrió con las aprobaciones del Plan B, que debo decir, como ya le hemos comentado en otro momento, que para mí el Plan B tiene contenidos virtuosos y otros polémicos o francamente negativos. Pero esto no llegó la Corte al fondo de las reformas, porque hay varias jurisprudencias, criterios jurisprudenciales en la Suprema Corte que determinan que antes de entrar al fondo es necesario determinar si el proceso legislativo, es decir, todos los requisitos para la aprobación de las leyes en ambas cámaras, si estos requisitos fueron cumplidos o no. Antes de entrarle, porque es obvio que si este procedimiento no se cumplió y se cometieron infracciones graves, pues es claro que el proceso ya resulta inválido y es innecesario discutir el fondo de los asuntos. Eso es lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte. Primero, la determinación de si las leyes fueron aprobadas conforme las disposiciones constitucionales. Y como creo que comentamos, Luis Alberto, desde febrero de este año, este proceso legislativo había tenido violaciones evidentes, claras,
que yo decía desde febrero que prefiguraban esto que ayer se concretó en la Corte, es decir, la invalidación de las reformas por deficiencias, por infracciones, por violaciones al proceso legislativo. Faltaría lo importante, se dice del plan B electoral, que es pues prácticamente debilitar al INE o le quita muchos instrumentos legales al INE. ¿Qué faltaría? ¿Hay una parte importante que discutir que falta todavía, Eduardo? Digamos, sí, hay cuatro reformas y la edición de una nueva ley, 4 leyes en total, que están pendientes de resolver. Están suspendidas las cuatro reformas, es decir, las cosas se están desarrollando conforme a lo que se disponía originalmente. No hay ningún cambio en ninguna ley electoral hasta ese momento, y está pendiente, como decía, la determinación de lo que ocurrirá con las reformas de las otras 4 leyes, que son las que atañen directamente al Instituto Nacional Electoral, que como he dicho muchas veces, Luis Alberto, el Instituto requería una revisión, particularmente... Sí, totalmente, tampoco era intocable, pues ese discurso de que el INE no se toca también era un extremo, es decir, no, a ver, tampoco. Y pasó de árbitro a jugador, Lorenzo, la verdad, es decir, con un protagonismo exacerbado e innecesario, es decir, tampoco es intocable. Es a lo que voy, en esto estamos cayendo en el país, Eduardo, disculpa que te haya interrumpido, pero en los extremos, en una oposición utilizan el mismo lenguaje, las mismas tácticas de confrontación y de odio y de ese lenguaje que lastima la figura presidencial excesivo, como lo hace el presidente. Eso es lo que preocupa, que se pierde el debate público, el nivel, la argumentación de las ideas. Se está volviendo todo esto, ya es descalificación a priori, te descalifico, te pongo un adjetivo calificativo, te insulto, porque no piensas como yo y no haces las cosas como yo. Morena y la oposición, eso es lo que preocupa. Eduardo, voy a hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites? Sí, de acuerdo. Estoy hablando con Eduardo Juchín, especialista en temas electorales, sobre el plan B, los puntos que siguen. Vuelvo ahorita con el problema y lo que viene de las luminarias en Hermosillo, pero reitero, eso es. Y no debemos engancharnos con ninguno ni con otro. Parafraseando a Anthony Giddens, no, ojalá hubiera una tercera vía. Alguien que llame la prudencia en este país. No podemos estar así, porque voltear a ver a los que critican y quieren tumbar al presidente, están con lo mismo, ve el lenguaje igual de intolerantes, igual de, vamos a decirlo, con esas posturas extremistas, y se creen dueños de la verdad. Pobre México, que la discusión pública se está perdiendo. Volvemos con Eduardo Juchín para culminar. Volvemos con más información para quien va llegando, quien se va conectando. Estamos analizando la invalidación del plan B por parte de la Corte. Ayer, la primera parte, porque todavía falta otra parte sustancial. Eduardo, nos quedamos ahí. La respuesta lamentable, excesiva del presidente en el contexto de la vida pública descompuesta del país. Ver también a Roger Barth hace semanas decir, lamentable, ya se están agotando las teorías políticas, la interpretación. Ahora lo que cuenta es el descalificativo, el estás o no estás conmigo. Como está el mundo, es decir, también no estoy justificando lo que pasa en México, como está el mundo, desgraciadamente. Y pues como decía Gandhi, ¿no? Ojo por ojo, el mundo se quedará ciego. Síganle. Eduardo, ¿cuál sería tu reflexión final, Eduardo Juchín? Tienes toda la razón, Luis Alberto. Ese clima exacerbado de polarización, pues no le hace bien a nadie, ni al país, ni a la presidencia, ni a la oposición, ni a la democracia. Es una situación lamentable que ojalá pudiera remontarse, pero que parece que no hay voluntad política de ir hacia un clima civilizado de debate y no de descalificación. Y en este sentido, yo diría que la sesión de ayer de la Suprema Corte es un ejemplo de lo que tendría que ser el debate. No hubo unanimidad, hubo 2 ministras, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, que votaron en contra de la mayoría, pero sus argumentaciones no fueron
rechazadas por sí mismas, sino que se les escuchó, argumentaron, no convencieron a la mayoría y vino la votación y resultó 9-2 y no pasa nada. Incluso en el propio proyecto que presenta el ministro Pérez Dayán, incluso ese proyecto tampoco tuvo la aprobación literal. Hubo observaciones, hubo desacuerdos con las consideraciones, aunque sí hubo acuerdo en que había habido violaciones graves al proceso legislativo y por tanto había que invalidar las reformas de diciembre de 2022. Pero ni siquiera el debate, el proyecto del ministro Pérez Dayán salió indemne. Es necesario hacer una nueva versión para que sea esto lo definitivo de la decisión. Pero por supuesto la decisión está tomada y lo que falta es elaborar la sentencia con las observaciones que se presentaron. Pero digamos que estas observaciones que iban en contra de algunas de las consideraciones del ministro ponente, pues fueron atendidas, fueron escuchadas, fueron rebatidas en algunos casos, y es eso lo que se necesita en la discusión de los asuntos públicos. Puede ponerse todo el énfasis que se quiera, toda la pasión, pero sin llegar al insulto y la descalificación, que es el nuevo lenguaje, el deplorable nuevo lenguaje político en México, lamentablemente. Esta es la situación. ¿Para cuándo seguiría la segunda parte de la discusión del Plan B, de la otra parte del Plan B? No tiene fecha la Corte, Luis Alberto, pero yo diría que tendría que ser en el mes de junio, es lo más probable, porque además hay otra parte que no debemos soslayar, es el hecho de que uno de los principios constitucionales en materia electoral es la certeza, y esta certeza pues ya la tenemos con respecto a esas dos leyes, pero no con las otras 4 que atañen directamente a la organización del INE, a la estructura del INE, y esto pues se está faltando a un principio constitucional que es la certeza, porque lo que hay justamente es la falta de certeza, aunque como decía, este fallo prefigura el segundo que vendrá próximamente. Gracias, Eduardo. Te agradezco mucho. Muy buen día. Buenos días.